Gracias, señor presidente. Nosotros, evidentemente, votaremos en contra del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que ha sido tramitado con autoritarismo y en un espíritu de aplicación implacable del rodillo de la mayoría parlamentaria actual. Las enmiendas, no entraré en nuestras enmiendas porque todas ellas han sido desestimadas sin ni siquiera ser examinadas, ¿no? El otro día en la sesión de la ponencia simplemente desde el principio se presuponía que las enmiendas aportadas por Vox, Partido Popular o Ciudadanos ni siquiera debían ser examinadas. No se entiende la precipitación, no se entiende la subversión del principio de jerarquía normativa, porque lo lógico hubiese sido aprobar primero la ley general, la ley de ordenación del sistema universitario, la ley orgánica del sistema universitario, y a continuación esta otra ley de disciplina académica, que no es sino su desarrollo lógico. Pero sobre todo porque es una ley que no aporta nada ni resuelve nada. Es una ley más, como casi todo lo que hace este Gobierno, de adoctrinamiento ideológico y propaganda ideológica. Y en este caso se trata de la ideología woke, es decir, de esa metamorfosis del marxismo que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos, de razas y de orientaciones sexuales. De ahí la obsesión que recorre todo el articulado, impregna todo el articulado del proyecto de ley sobre prevenir, castigar, impedir la discriminación por sexo, raza, orientación sexual, etcétera, etcétera, un etcétera cada vez más largo, incluso la violencia, las agresiones sexuales en la universidad, como si España fuese Somalia. En fin, no tengo tiempo para apoyar en artículos concretos lo que estoy diciendo, pero voy a citar alguno para que no se vea que me lo invento. En la exposición de motivos se habla de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el fomento de la igualdad plena entre unos y otros. Como decimos nosotros siempre, en España la igualdad de hombres y mujeres ante la ley está afortunadamente conseguida, garantizada desde hace más de 40 años. No se entiende cuáles son esos obstáculos que hay que eliminar, ¿no? El artículo 3.2 habla de la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y o acoso sexual por razón de sexo, orientación sexual, identidad de expresión de género. Y el artículo 4 habla de medidas de prevención y respuesta frente a la violencia y la discriminación o el acoso. Bien, y realmente esa obsesión frente a la discriminación o incluso la agresión sexual o la persecución racista o homófoba es lo único de novedoso que aporta este proyecto de ley, porque es cierto que se contemplan otras infracciones de la disciplina académica. Disciplina académica, por cierto, un término que el proyecto de ley evita cuidadosamente por razones ideológicas. Infracciones tales como la destrucción de patrimonio universitario o la falsificación de documentos académicos o la suplantación de personalidad en la docencia o el plagio de tesis doctorales, sobre lo que existen sospechas acerca de altas autoridades del Estado en este sentido, u otros trabajos académicos. Pero todo esto ya estaba contemplado por la normativa anterior, con lo cual lo único que aporta este proyecto de ley es esa obsesión por la raza, el sexo y la orientación sexual. Y ya digo, eso se podía comprender en Somalia, se podría comprender en Afganistán, donde sí existen problemas de discriminación por sexo, pero no en España, que es uno de los países del mundo más seguros para las mujeres, también para los homosexuales. Y si hay seguridad para las mujeres en España en su conjunto, no digamos ya en el ámbito universitario, donde esa seguridad es absoluta. Cualquiera que haya trabajado en la Universidad Española sabe que hoy día no existe ni discriminación, ni mucho menos persecución o agresión por razones de sexo o raza. De haber alguna, es una que opera en sentido exactamente inverso al que presuponen los redactores de esta norma, a saber, una discriminación en detrimento de los hombres, ¿no? Por el nuevo clima feminista y de cuotas y de conseguir a toda costa una ratio de 50-50 con independencia de los méritos de unos y otros en todos los departamentos. Bien, por cierto, aquí cabe sospechar en este discurso sobre peligro para las mujeres, agresiones sexuales en la universidad, que ya digo, no existen en España. Cabe sospechar la influencia de una idea tóxica anglosajona, que es lo de la campus rape culture, la cultura de la violación en la universidad. En ciertas encuestas en Estados Unidos,
trascienden cifras como que entre un 20 y un 25% de las universitarias dicen haber sufrido violaciones o intentos de violación. Esto fue, no tengo tiempo de extenderme en ello, pero fue investigado en un libro muy interesante que se llama Diversity Delusion, por Heather MacDonald. A MacDonald esto no le cuadraba, es decir, si esas cifras fueran ciertas, entonces resultaría que el lugar más inseguro del mundo para una mujer sería la Universidad de Harvard o la de Yale, más incluso que un campamento de Estado Islámico en Irak o Siria. Evidentemente las cifras no son verdaderas, no se traducen en denuncias policiales, no hay denuncias policiales de violaciones. Es decir, aquí, en realidad, bajo la campus rape culture se oculta la hookup culture, es decir, la cultura del aquí te pillo, aquí te mato. Lo que ha tenido lugar es una banalización del sexo, una proliferación de encuentros sexuales voluntarios, pero frívolos, irreflexivos, precipitados, tras los cuales las chicas se encuentran mal, se sienten utilizadas y, por tanto, procesan ese malestar a la luz de la propaganda feminista como intentos de violación o incluso violaciones consumadas. Bien, más allá de este paréntesis, otra cosa que sorprende en este proyecto de ley es el contraste entre el espíritu alarmista, casi catastrofista, como si la Universidad Española estuviese pues estragada por la persecución sexual y de raza, y la sorprendente lenidad en la aplicación de sanciones, como han indicado algunos de los portavoces anteriores. No queremos aplicar sanciones. Hemos previsto un mecanismo y una burocracia de la mediación que se antepone a la aplicación de sanciones, de tal forma que la sanción sea la última ratio, ¿no?, para casos ya desesperados en los que ha fracasado la mediación. Bien, si fuera cierto que la Universidad Española es una especie de jungla en la que campan por sus respetos los agresores sexuales y los discriminadores, etcétera, entonces no tendría sentido este espíritu de mediación. Evidentemente, a los agresores sexuales hay que sancionarlos de manera implacable, ¿no? Es decir, la incongruencia en cuestión revela que no hay sinceridad en lo de la persecución de las agresiones, de la discriminación. Incluso los miembros de la mayoría saben que eso no se da hoy día en la Universidad Española. Y lo que sí hay es una contradicción ideológica con otro aspecto ideológico de este Gobierno, que es el espíritu del prohibido prohibir, el espíritu libertario del prohibido prohibir, según el cual la idea misma de disciplina académica sería rechazable por autoritaria y por propia de otros tiempos, como se ha notado también en las intervenciones hoy aquí, que aludían constantemente al origen franquista de la normativa anterior. Finalmente, y ya acabo, en cambio, el verdadero mal, como ha indicado muy bien el portavoz de Ciudadanos antes, el verdadero mal que está poniendo en peligro la libertad intelectual en la universidad, que está recortando, erosionando la libertad de cátedra, la libertad de debate, la libertad de expresión, nada menos que en el alma mater, que debería ser el templo de todos esos valores, porque son necesarios para la búsqueda sin prejuicios de la verdad, que es la misión principal de la universidad, es el clima de intimidación ideológica contra los profesores, alumnos y oradores invitados a la universidad cuando son de tendencia ideológica conservadora o españolista. Y se ha indicado muy bien, estamos viviendo constantes ataques, scratches contra conferencias, debates, mesas redondas, cuando son protagonizadas por oradores que no gustan a los activistas de extrema izquierda o nacionalistas que revientan tales actos. A veces ni siquiera necesitan atacar los actos, a veces basta la intimidación previa para que las autoridades académicas se asusten y cancelen preventivamente, cultura de la cancelación, los actos en cuestión. Se aplica la autocensura preventiva. Esto, obviamente, es muy grave, esto pone en peligro el espíritu universitario en sus aspectos más valiosos y no hace falta que entre, lo hemos dicho, lo hemos denunciado muchas veces en esta comisión, nuestro grupo parlamentario, hemos intentado sacar adelante una PNL que alerta sobre esto y pide que el Gobierno intervenga para garantizar la libertad de expresión en la universidad. Fue rechazada, como todo lo que proponemos. Ha habido ataques recientes contra la plataforma Seacabat, que intentó levantar una carpa con la bandera de España, contra el profesor Nicolás Noguerales, contra Jaime Mayor Oreja, contra el profesor Álvaro de la Torre y Marta Velarde, el profesor Pablo de Lora y un largo, etcétera. Pues bien, este fenómeno no es contemplado. Mucha obsesión con las agresiones sexuales inexistentes, pero prácticamente nada sobre estos ataques que sí son verdaderamente amenazadores para la universidad. El único, vamos a ver, el apartado C del artículo 13 incluye entre las faltas graves, que no entre las muy graves, lo de impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento.
Pero lo cierto es que esas conferencias que son atacadas no son enseñanza reglada, son difícilmente subsumibles en este precepto, ya que no se trata en sentido estricto de actividades... Tiene que ir acabando, señoría. Termino inmediatamente. No se trata en sentido estricto de actividades de docencia ni de investigación, ¿verdad? Si va Rosa Díez a hablar de la Complutense, pues no es exactamente una clase, no lo es en absoluto, ni tampoco una actividad de investigación. Y, sin embargo, es ahí donde no se producen los ataques. Bien, estas son las razones por las que rechazamos este proyecto de ley. Gracias.